vez más en Like a las 10:30 de la tarde, 22 de Super Canal HD. También en nuestras redes sociales, @like a las 10 y @universidad. Nos puedes seguir ahí, ver nuestro contenido, compartirlo, me gustearlo, de todo. Deja tu comentario, ¿no? Deja tu comentario. Sobre todo. Sí, así es. Bueno, hablando de comentarios, necesitamos comentarios, sobre todo Sí. en el ámbito económico. Es que no alcanza solo con la sección de noticias para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede llegar a suceder. Por eso es que ya está conectado con nosotros Raúl Mercado para hablar un poquito más acerca de la economía argentina y lo que se espera para esta tarde. Raúl, ¿cómo te va? Muy buenos días y gracias por sumarte una vez más. Buenos días, un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Podemos decir que no te llamaron para formar parte del nuevo gabinete de Massa, pero sí nos interesa saber tu opinión. Bueno, sí, no recibí ningún llamado, pero he recibido muchos llamados para analizar la situación, porque evidentemente todos estos cambios generan una gran incertidumbre y lo que vivimos desde la renuncia de Guzmán hasta el reemplazo de Massa fue un momento de mucha incertidumbre, de un dólar blue que creció casi a 350 el viernes 22, y un riesgo país que llegó casi a 3.000 puntos. Quiere decir que vivimos una situación bastante compleja, lo cual, como les decía, provocó que todos los colegas estuviéramos muy atentos y muy solicitados en contar lo que está pasando. Claro. Bueno, hoy vamos a tener noticias, ¿cierto? Hoy por lo menos será la asunción y se espera que hayan algunos anuncios por parte del nuevo ministro. Bien, Raúl, los desafíos que tiene Massa en este momento, a partir de ahora, bueno, no solamente lograr más exportaciones, sabemos que también ha viajado también para encontrar divisas. ¿Con qué otros desafíos se encuentra Sergio Massa en este momento? Bueno, creo que la urgencia es detener definitivamente la corrida cambiaria, ¿cierto? Es decir, si bien inicialmente los mercados han dado una muy buena señal, sobre todo el día lunes y el día martes, ¿cierto? Mostraron un buen comportamiento con algunas variaciones, pero en general con un dólar blue y un riesgo país que estuvo muy cercano a los valores de pre-renuncia de Guzmán. Pero evidentemente esa corrida cambiaria, que se asocia mucho con un riesgo país muy alto, está asociado a la desconfianza que tiene el mercado, que tienen los operadores, que tienen en general los tenedores de bonos argentinos, que Argentina pueda no cumplir con sus compromisos de deuda. Por eso hay dos desafíos muy importantes que tiene a la vista el nuevo ministro, que es recomponer las reservas. Pensemos que a la fecha tenemos 4.000 millones de dólares menos de las reservas que habían cuando el presidente Fernández asumió como presidente, cuando en el camino se han recibido 18.000 millones de dólares, ¿cierto? 4.000 millones cuando fue el aporte extraordinario del Fondo Monetario a todos los países y por nuestra cuota, lo que nos tocó por la pandemia, 9.000 millones más cuando se firmó el nuevo acuerdo que firmó Guzmán con Georgieva por la refinanciación, podríamos decir, de los 44.000 millones de dólares que se habían recibido en el gobierno de Macri, y otros 4.000 millones más que se recibieron en junio por el cumplimiento de las metas del primer trimestre. Quiere decir que estamos en una situación donde, a pesar de que entró mucho dinero por los organismos, especialmente por el Fondo Monetario, una muy buena liquidación, digamos, del dólar de exportación o de las exportaciones, y que salieron por otra ventana, principalmente por las importaciones,
es una de las cosas que seguramente va a mirar el equipo de Massa. Ya hay algunos adelantos, pero tiene que ver con la situación también de la importación de energía. ¿Cuántos dólares tiene el Banco Central? Bueno, es una pregunta que no es fácil de responder. Algunos hablan de 1.700 millones, otros hablan de un poquito menos de 1.000 millones. En general hay un acuerdo que pueden haber unos 2.000 millones de dólares de reservas líquidas, lo cual implicaría tener menos de un mes de importaciones. Sí, se habla de que deberían necesitarse por lo menos unos 3.000 millones para tener 1.500 millones para importar energía y otros 1.500 millones para tener los insumos básicos, ¿cierto? No cubre la totalidad de las importaciones que veníamos teniendo, pero evidentemente es el número mínimo. Ese es el primer desafío, recomponer las reservas. El segundo desafío importante que tiene es mejorar las cuentas fiscales. Hay un compromiso del Fondo Monetario de que este año tengamos un déficit equivalente a 2,5 puntos del Producto Bruto Interno. Según las estimaciones que hemos hecho, en este primer semestre ya tendríamos casi 2 puntos de déficit respecto del Producto Bruto Interno. Por lo tanto, evidentemente estamos en una situación de gran demanda. ¿Por qué es importante estas dos cosas, recomponer reservas y mejorar las cuentas? Bueno, en primer lugar, porque tenemos compromisos externos, que seguramente Massa muy pronto tendrá que viajar a París para renegociar unos 2.000 millones de dólares que hay con el Club de París. Además hay que seguir cumpliendo con el cronograma del Fondo Monetario y también con los bonos renegociados, los que renegoció Guzmán de los bonistas privados. Y además tenemos la deuda en pesos, ¿cierto? Que en este segundo semestre vencen 4 billones de pesos y solamente en septiembre vence 1 billón de pesos, que evidentemente implica o hacer un rollover, es decir, renovar la deuda o tener los fondos para poder tener un mix de cancelación. Es decir, hay una situación que demanda en gran medida recomponer reservas y mejorar las cuentas fiscales. Y hay otros desafíos. Los desafíos tienen que ver con poder controlar la inflación, ¿cierto? Una inflación que se perfila para este año entre un 85 y un 95%, según lo que resulta este mes, que se habla en el mes de julio, se habla que aproximadamente sería el 7%, y en un escenario donde los precios crezcan a un promedio del 5 o del 6% de aquí a fin de año, estamos con valores de la inflación que están entre el 80, el 85 o aún el 95%, según lo que pueda evolucionar. Quiere decir que es una situación bastante compleja, porque además eso afecta a la canasta de las familias en una situación donde el salario real ha caído desde inicio del 2017 un 15% en términos reales, donde los niveles de pobreza están por encima del 40%, con lo cual hace que los desafíos del ministro no solamente sean financieros, sino que también tengan que ver con las demandas sociales que se perfilan hacia adelante. Hoy veremos entonces cuáles son las medidas. Se habla de medidas que puedan mejorar el dólar campo, el dólar soja o el dólar agro, es decir, que permita una mejor liquidación de exportaciones. Se habla también de medidas que apunten a ver las maniobras de sobre y subfacturación del sector externo, ¿cierto? Hay algunas maniobras de sobrefacturación en las importaciones que ya se han detectado, ciertos montos muy importantes. También algunas subfacturaciones de exportaciones que irían a Uruguay y de ahí partirían hacia otros mercados. Quiere decir que hay toda una ingeniería que tendrá que tenerse en cuenta. Y obviamente hay una gran demanda para un ordenamiento del Estado que algunos sectores demandan que
hasta ahora se han escuchado solo medidas que tengan que ver con el dólar y pocas medidas que tengan que ver con controlar el gasto, que evidentemente hoy genera una situación compleja. Raúl, por tus argumentos entendemos que la situación, el problema no solo económico, o sea, no solo se resuelve con dólares que puedan llegar o no, hay una situación política, hay un problema político. Sí, evidentemente hay una urgencia que tiene que ver con generar confianza, ¿sí? La corrida cambiaria, el riesgo país y todo eso tiene que ver con un tema de confianza. La confianza se alimenta de una solidez técnica, pero también de una fortaleza política. Al parecer, ¿cierto? Por lo menos por la reacción que ha habido en los mercados y por el apoyo que ha recibido Sergio Massa, la cuestión política también podría encaminarse por un lado positivo. Obviamente, los problemas que puedan surgir después por la misma gestión, por las medidas que impliquen algún tipo de ajuste, pueden generar algún ruido en la coalición política gobernante o aún en el resto del arco político, es decir, en la oposición, con lo cual el gran desafío de Massa es también poder mantener el capital político que al parecer hoy tiene, es decir, el apoyo de las distintas fuerzas políticas y lograr manejar los disensos. Hoy, esta mañana, la mendocina Lizana, que va a formar parte, o seguirá formando parte, a través del vice en el Ministerio de Producción o la Secretaría de Producción, contaba la importancia de poder manejar o administrar correctamente los disensos, y ella entendía que Sergio Massa es una persona que podría contribuir a manejar estas situaciones de distintas opiniones que hay, no solamente en la coalición de gobierno, sino también en el resto del arco político. Es decir, la variable política, como señalaste, es de gran importancia en esta situación económica. En ese sentido, Raúl, ¿qué pasa con el campo y la relación que Massa establecería ahí? Ya vimos cómo reaccionaron los mercados. Bueno, ahora queda el sector agro. Al parecer ha habido conversaciones en las cuales podría haber una buena relación con el campo. Esto es clave, ¿cierto? Porque el campo es hoy quien tiene potencialmente 14.000 millones de dólares en los hilos, con lo cual la relación que haya con este sector exportador y a la liquidación de las exportaciones es de gran importancia. Como decía recién, y vuelvo a insistir, al parecer habría un acercamiento, habrían algunas promesas de mejorar el tipo de cambio con el cual se podrían liquidar las exportaciones. No sabemos si será un arreglo temporario o un arreglo más permanente, pero en general, al parecer por lo menos, podría haber una buena relación con el campo, y creo que en este momento es fundamental, y por eso la posición del nuevo ministro. Bueno, esperamos entonces a esta tarde, Raúl, para conocer las medidas. Ya los nombres propios están puestos y algunos son más conocidos que otros, pero es la apuesta que hace el gobierno nacional para salir de esta situación. Sí, evidentemente. En cuanto a los nombres, llamó mucho la atención el nombre de Daniel Marx, que estuvo trabajando en el gobierno de Menem, y en otros gobiernos con la deuda. Sin duda es un técnico de primer nivel y que está puesto en el lugar correcto, donde se espera que tenga una visión cercana con respecto a la recomposición de las reservas y sobre todo con el tema de la renegociación de la deuda y la evolución de la deuda hacia adelante, que es un hombre que en ese campo tiene una gran experiencia. Muchas gracias, Raúl. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes y muchos likes. Gracias, Raúl. Bien, muchos likes tiene que tener la columna de Raúl en nuestras redes sociales. Sí, bueno, y a la expectativa, ¿no?, de lo que puede llegar a ocurrir esta tarde, y mañana vamos a estar también contándote un poquito. A las 5 está prevista esta conferencia de prensa que sería posterior a la jura, a la asunción del nuevo ministro. Sergio Massa
el nuevo ministro de Economía en la Argentina. Paula, hasta las 5:30 de la tarde tendremos que seguir esperando, ¿eh? Bien, y ahí atentos. Sí, por supuesto. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.